Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo The Amazing Spider-Man número 16, con guión de Joe Kelly y arte de John Romita Jr. Espero que les guste. La historia comienza al amanecer en Nueva York. La acción avanza en distintos puntos de la ciudad al mismo tiempo. En el departamento de Peter, Ben Reilly camina por el techo del cuarto, y Janine, al notar lo alterado que está tan temprano, le pregunta qué ocurre. Al mismo tiempo, en la casa de la tía May, ella toma su café cuando recibe un mensaje de J. Jonah Jameson, quien se disculpa por el contacto repentino y le dice que desea verla y conversar. En paralelo, en la mansión de Tombstone, el criminal realiza su rutina mientras conversa con alguien y le recuerda que entre ellos existía un entendimiento. En un laboratorio secreto, Norman trabaja mientras una voz le recuerda que tenían un trato y que él lo ha roto. De regreso con Ben, él intenta restarle importancia a la situación, pero Janine insiste en que está claramente estresado. Al mismo tiempo, en la casa de May, continúan llegando los mensajes de Jonah. Él admite que no son los mejores amigos, pero cree que deben hacer algo. En paralelo, Tombstone afirma que hay algo mal con él, refiriéndose a Spider-Man, y que no puede permitir que la situación avance. Por su parte, la voz le dice a Norman que no les importa qué haga con su tiempo, siempre y cuando no lo haga usando esos colores ni su símbolo. Ben se pregunta por qué, entre todas las personas posibles, Peter eligió justamente a Norman. Janine comenta que quizá no lo eligió y que simplemente ocurrió. Ben recuerda que la última vez Peter le pidió a él ser Spider-Man, y Janine señala que ahora está durmiendo en su cama, usando su dinero y haciendo su trabajo. En la casa de May, los mensajes de Jonah continúan. Él quiere que lo ayude a entender qué está pasando por la mente de Peter. En paralelo, Tombstone reflexiona que le debe mucho a Spider-Man. Mientras tanto, Norman escucha cómo la voz le asegura que las otras arañas le dan el beneficio de la duda solo porque Peter lo pidió, pero insiste en que él no es Spider-Man. Janine le pregunta a Ben cuándo dejará de jugar a ser Peter. Él le responde que terminará algunas cosas y luego todo habrá concluido. En la casa de May, ella le pregunta a Ricardo si quiere conocer a su hijastro de 60 años, en referencia a Jonah. En paralelo, Tombstone le agradece a Plague RX su lealtad y sacrificio. Mientras tanto, Norman toma el traje de Spider-Man a pesar de las advertencias finales de la voz, que le suplica detenerse, o tendrán que detenerlo por la fuerza. Norman, ahora como Spider-Man, rescata a un obrero mientras piensa: he descubierto un hábito irritante. Me miento a mí mismo respecto de las cosas que deseo. Un buen terapeuta culparía a una infancia en la que la vulnerabilidad era signo de debilidad. Le dije a mi esposa que quería un hijo, cuando en verdad quería un pequeño clon. Cuando me convertí en el Goblin, me dije a mí mismo que era un camino acelerado para alcanzar el poder, cuando en verdad quería aterrar y dañar a cualquiera que se metiera en mi camino. Cuando me puse este traje, su piel, me dije que era para proteger su sueño, pero no sé cuál es el sueño de Peter. No realmente. Pude haber luchado con el robot Spider-Slayer por mí mismo. No es un secreto que la fórmula que me convierte en el Goblin me sigue haciendo fuerte y ágil. Norman deja al obrero rescatado en un edificio y luego salva a otro grupo de gente mientras piensa: pero ha habido gente a punto de lastimarse. Y nunca nadie que me ha visto aparecer con mi terno puesto ha dicho: gracias a Dios que Norman Osborn está aquí. Spider-Man es esperanza. Ellos necesitan a Spider-Man. Quiero que mi amigo esté bien, que Peter vuelva a casa de donde sea que esté. Pero yo necesito a Spider-Man también. Dios me ayude. Esa es la verdad. Nos movemos a Rand Enterprises. Brian habla con Ben y Astrid sobre su noche sin dormir y comenta que cree haber visto a Dios después de tomar demasiados energizantes mientras trabajaba en la codificación genética. Ben y Astrid lo ignoran hasta que ella, revisando las modificaciones que hizo, menciona que la micoteria debería funcionar. Brian, eufórico, abraza a Ben por detrás y ambos celebran la buena noticia. Ben felicita a Brian, pero él le responde que lo lograron juntos, antes de salir corriendo a llorar en el armario. Astrid y Ben quedan a solas. Ella señala que, cuando la micoteria se produzca, cualquiera podrá crear una casa por centavos, y millones tendrán refugio gracias al proyecto. De pronto, ella pone su mano en el hombro de Ben. Él se gira y le dice que no lo habrían logrado sin ella. Y Astrid bromea diciendo que no lo olviden cuando registren la patente. Añade que los nombres de Peter y Brian serán recordados por cambiar el mundo, lo que deja a Ben confundido.
Nos movemos a Central Park. Mayra y Norman conversan. Él comenta que, considerando lo cerca que estuvo de un atentado contra su vida, le sorprende que haya aceptado su invitación. Los rayos no suelen caer 2 veces en el mismo lugar, responde la doctora Osmani. Además, ¿qué persona en su sano juicio dejaría pasar la oportunidad de ver a Norman Osborn sufrir pidiendo una disculpa? La mayoría, responde él. Generalmente no me consideran una persona amable. Prueba de ello está el atentado de asesinato. Ella replica que, contrario a lo que esperaba, él ha estado siendo positivamente encantador. Lamento decepcionarte, bromea Norman. Mayra le responde que puede compensárselo. Norman le aclara que si es sobre intentar reclutar a Peter Parker, la ha oído fuerte y claro. Mayra responde que no se trata de eso. Reconoce que sus vidas están superpuestas de una manera única. Ella iba a confesarle algo a Peter, pero ahora entiende que es mejor no involucrarlo. Antes del ataque, Norman dijo algo que la dejó pensando. Ella tiene un secreto que nadie sabe y está a punto de perder la razón. Mayra le pregunta cómo se sigue adelante después de perder a un hijo. Norman se sorprende ante la confesión. Ella agrega que un jefe no puede mostrar vulnerabilidad en el trabajo y que, como mujer de color, siente que los puñales siempre están listos para clavarse en ella. Sin embargo, acaba de entregarle uno a Norman Osborn. Él intenta tranquilizarla, pero ella continúa. Han visto especialistas y probado todos los tratamientos posibles. Puede costearlos, pero su hijo no mejora. Siente un grito a punto de salir y no sabe qué ocurrirá cuando lo deje escapar. Norman intenta decirle algo, pero el sonido de su teléfono lo interrumpe. Mayra le dice que puede atenderlo, suponiendo que se trata de algo de su empresa. Pero Norman sabe que no lo es. Mientras revisa su teléfono piensa, se trata del escáner de la policía. Corro un algoritmo para buscar por palabras clave. Shocker ha vuelto. Luego se dirige a Mayra y le dice, gracias por confiar en mí. ¿Podemos continuar con esta conversación? Dime dónde y cuándo. Quiero ayudar si es posible. Bien, gracias Norman, responde ella. Mientras se retira, Norman piensa, ¿cuántas veces hiciste esta elección, Peter? Ayudar a uno o a muchos. Apoyar a un amigo o detener el crimen. ¿Cómo sobreviviste el dejar que Spider-Man arruine tu vida una y otra vez? Tengo que luchar contra la ira de dejar a alguien sufriendo para ir a enfrentar a un idiota con un disfraz, mientras repito mi mantra favorito. ¿Qué haría Peter? Norman, otra vez como Spider-Man, llega a la cima de un edificio y reconoce que quien lo espera no es Shocker, sino Tombstone, quien está junto a Plague RX. Tombstone se queja de que ahora tenga que pedirle favores a la policía para lograr un encuentro, recordando que la forma antigua era más simple. Pero ahora Parker no le hace caso, y Spider-Man le lanza tipos por la ventana. Considera aquello una ruptura de comunicación. Agrega que Shocker está bien, y le envía saludos, además de un insulto. Norman le pregunta qué quiere. Tombstone responde que solo desea saber si él está bien. Nos movemos al departamento de May. Jonah toma el té con ella, y Ricardo, a quien le dice que siempre se vio a sí mismo como un segundo padre para Peter. ¿Un padre abusivo y manipulador emocional? Sí, puedo verlo, contesta May. Ricardo se pregunta si debe marcharse, pero Jonah sonríe y le dice, me ha llamado cosas peores. Todos hemos cambiado. Peter y yo somos cercanos ahora, y hablamos de cosas de la vida, de las que no hablaría con su tía. Pero ahora está actuando de manera errática. Él está en problemas, y es momento de intervenir. Jameson y Ricardo comienzan a planificar una intervención para Peter, pero May los interrumpe. Caballeros, si están dispuestos a compartir la paternidad de un hombre adulto, les puedo conseguir los papeles de adopción. Sería mejor si estuvieran casados, pero eso lo dejo a su criterio. Jonah replica que tienen que arreglar lo que está mal con Peter, pero May responde, él no tiene nada malo, solo está sufriendo. No sé cómo o por qué, pero sé que lo está. Porque cuando Peter sufre, aleja a la gente. Lo hace desde pequeño. Pero eso cobró una nueva dimensión cuando Ben murió. Peter mantiene sus secretos para protegerme. Si él es tan cercano a ti, Jonah, tal vez te está protegiendo también. Ustedes dos piensan que soy ingenua, pero no soy una alfombra. No soy una tonta, soy una madre. A veces, eso significa sufrir con mi chico, a la distancia, hasta que esté listo para compartir la carga. Intervendré en ese momento, con amor incondicional, seguido de una patada en el trasero,
y probablemente pastelitos, hechos con más de ese amor incondicional. Los dos hombres se quedan callados y sorprendidos luego de oír cómo May deja clara su posición. Nos movemos de vuelta con Tombstone y Spider-Man en la azotea del edificio. Tombstone le recuerda a Spider-Man que, desde que aquel sujeto con traje de gladiador lo venció, ha estado actuando distinto, enviando a sus hombres al hospital y asustando a la gente. Norman piensa que Peter le advirtió sobre varios criminales, incluido Tombstone, pero esta situación es diferente y cree que el villano genuinamente está preocupado. Aún así, recibir sermones de alguien como Tombstone hace difícil canalizar la misericordia característica de Peter. Tombstone argumenta que el comportamiento actual de Spider-Man es malo para los negocios y también para el vecindario. Spider-Man responde que el barrio solo mejorará cuando la gente deje de ser víctima y mercancía de matones baratos. Tombstone señala que eso demuestra el cambio, pues él solo quiere hablar, pero Spider-Man ya quiere golpearlo, y le pregunta qué le hizo ese bastardo. Al escucharlo, Norman tiene recuerdos de su padre, golpeándolo con un cinturón cuando era niño. Y luego le responde, me recordó que la misericordia está reservada para aquellos que se la han ganado. Esas palabras hacen reaccionar a Tombstone, quien le responde, ¡oh, demonios! No eres Spider-Man. Gracias a Dios, carajo. Luego se dirige a Plague RX y le ordena, dale la medicina. Plague RX se lanza hacia Spider-Man, quien le pregunta si salió de alguna novela protagonizada por idiotas. Plague RX le responde que no, pero que podría decirse que salió de La Mascarada de la Muerte Roja, de Edgar Allan Poe, donde aparece una figura con máscara y apariencia macabra. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Renato Chacín, 2219. Aunque Norman detiene su golpe, igual termina siendo afectado por él y vomita sangre, mientras piensa. Por un instante, todo se volvió blanco y solo sentía dolor. Solo escuchaba el sonido de cosas rompiéndose dentro mío. Y sangre. Tombstone explica que Plague RX es como un banco, pero de dolor, y que acaba de hacer una transferencia a su cuenta. Agrega que, si se concentra, podrá reconocer lo que le ocurre a su cuerpo. Todo lo que le hizo a Shocker y a sus hombres. Plague RX absorbió esas lesiones. Y ahora han vuelto a él. Mientras se prepara para golpearlo, le pide que no le pregunte cómo lo hace, ya que no es un científico, solo es un matón barato, y, aparentemente, él también lo es. ¿Qué haría Peter?, se pregunta Norman. Pero inmediatamente se responde a sí mismo, yo no soy Peter. Norman bloquea el golpe que Tombstone estaba por darle, rompiendo su muñeca con el impacto. Luego, mientras golpea violentamente a Tombstone hasta dejarlo tumbado en el suelo, agrega, el código, el sueño, el ideal. Se fueron como la niebla al amanecer. Solo quiero ganar. Solo quiero hacerlo sufrir. Solo quiero que él... En eso se interrumpe y le grita a Tombstone, ¿crees que le temo al dolor? Mi mundo es el dolor. Tombstone, sangrando por la nariz, sonríe y repite con alegría que, definitivamente, él no es Spider-Man. Norman se contiene antes de continuar y le indica a Plague RX que ayude a Tombstone para luego lanzarse de la azotea. Mientras tanto, se escucha una voz que dice, en algún lugar que no me atrevo a mirar, algo se está riendo de mí. Una voz familiar silba desde la oscuridad. Tú, tonto, jugando a disfrazarte, aspirando a una gracia que no mereces. Ríndete, entrégate. Los pensamientos vienen de Ben, quien está en el laboratorio, mirando la pantalla del proyecto Micoteria. Finalmente, mientras observa con atención los nombres de los ingenieros a cargo, Peter y Brian, agrega, por primera vez me doy cuenta de lo cansado que estoy, tratando de ser él, y preguntándome, ¿qué es lo que Peter haría? Finalmente, mientras vemos a Ben escribiendo algo en la computadora, se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.